Hola, bienvenidos a su canal Betty Lou. En este tutorial estaré realizando el mantenimiento a la máquina Montgomery. Para realizar el mantenimiento necesitamos grasa y lubricantes para máquinas de coser, desarmador punta de estrella, cepillo, pinza, brocha, desarmador punta plana, un contenedor para resguardar los tornillos que retiremos y un paño para limpiar. Lo primero que debemos de hacer antes de realizar un mantenimiento es retirar nuestra aguja, el pie de prensatelas y el tornillo que lo sujeta, todo esto con la ayuda de nuestro desarmador punta plana. Lo siguiente es retirar la tapa que se encuentra en la parte superior. Esta está sujeta con dos tornillos en esta parte y aquí. Como se puede observar, en el interior no está muy sucio, solo está sin nada de grasa en los engranes y con muy poca lubricación en los mecanismos. Revisando a detalle, de este lado encontré hilo enredado que ya se ve que tiene mucho tiempo atrás, el cual estaba impidiendo trabajar bien a la máquina, ya que estaba saltando las puntadas. Con la pinza trataré de removerlo, aunque esto va a requerir mucha paciencia. Removeré la tapa de la parte delantera, ya que aún hay hilo enredado imposible de retirar. Para poder quitarla se tiene que retirar este tornillo que está al lado derecho y también los botones del frente, los cuales lo sujetan estos pequeños tornillos en la parte superior. Al retirarla, jalamos hacia la derecha y el frente sin aplicar demasiada fuerza. Como se podrá observar, aún hay hilo atascado que me era imposible verlo y retirar por el otro lado. Ya no logré grabar cómo removí el hilo, pero ya gira el volante o rueda sin esfuerzo. Y bueno, este es todo el hilo que se retiró. Con la brocha limpiamos todo el polvo y residuos que tenga nuestra máquina, pasando por todos los rincones de esta.
el cepillo nos ayuda a remover el polvo que está pegado a la máquina y que no se quita fácilmente al pasar la brocha. En la parte posterior de nuestra máquina se encuentra esta tapa con el portahilo anexo. Esta se retira con un desarmador de punta de estrella. Aquí podemos encontrar este tipo de hilo que va incluido con la máquina, el cual no debemos recortar, dañar o manipular bruscamente para que no se rompa. Por la parte de enfrente lo podemos encontrar atado aquí, donde realiza su funcionamiento y el recorrido que sigue. Limpiamos el interior con cuidado para no mover el tipo hilo o las bandas que están aquí. Aplicaré el lubricante en los siguientes puntos. Hay que tratar de no excedernos de más de 2 gotas por cada punto. En cada aplicación movemos la rueda para que así se distribuya el lubricante correctamente. Revisando me salté este punto en la grabación, pero este se encuentra atrás del selector de puntadas. Igual aquí está la imagen de referencia. Si este tutorial te está siendo de ayuda, no olvides darle me gusta, suscribirte, compartir o comentar, para que así este contenido pueda llegar y ayudarle a más gente. En el poste donde se coloca el pie de prensatelas también le aplicamos lubricante. Le aplicaré la grasa a los engranes con el desarmador. Necesitamos distribuir uniformemente la grasa por todos los lados sin excedernos. Los engranes que están en la parte delantera no se les aplica, ya que estos tienen una banda que realiza el movimiento. A este y al que está del lado derecho también se les aplica la grasa.
Este engrane pequeño que se muestra en la imagen también lleva, solo que se cortó la grabación. Con un paño o algún retazo de tela se limpian las tapas. A este le he aplicado alcohol que es etílico desnaturalizado y funciona muy bien para limpiar sin dañar. También limpio la parte posterior de la máquina. El alcohol que uso no piensen que remueve la pintura o que dañará nuestra máquina. Funciona muy bien para quitar la grasa y suciedad pegada tanto en las partes plásticas como de metal. Coloco la tapa, esta ranura debe coincidir con esta parte. Al colocarla no debemos de aplicar demasiada fuerza. Limpio los botones y coloco de nuevo tal y como los retiré al principio. Los muevo para verificar que estén realizando su funcionamiento correctamente. Siguiente es colocar el tornillo lateral. Por último, la tapa superior, a la cual ya le coloqué los tornillos.
Los atornillo por partes iguales, ya que si uno es primero, el otro no se puede colocar correctamente. Se retira la placa de aguja removiendo los dos tornillos que tiene, esto con la ayuda del desarmador punta plana. Como podemos observar, si se encuentra un poco sucio. Abro la tapa inferior para retirar la caja de bobina, tomándola por la pestaña, jalo hacia adelante y retiro. Abro las palancas hacia afuera, las cuales sujetan la tapa del carril y que retiramos junto con la lanzadera o gancho. Se pasa la brocha para retirar el polvo excedente. Utilizo el cepillo para remover lo que está pegado, sobre todo en los dientes de arrastre. Aquí vemos parte del polvo que tenía acumulado. Recostamos la máquina para retirar la base inferior. Esta tiene 5 tornillos, los cuales vamos a retirar con un desarmador punta de estrella. Como se puede observar, sí está algo sucia la base. También se retira la tapa que está debajo de la caja de bobina. Y limpiamos con la brocha el polvo que tiene acumulado. Limpiamos el interior de nuestra máquina con la brocha, teniendo cuidado al pasar con el tipo hilo que viene incluido en la máquina. Este se encuentra desde aquí hasta subir por este lado. Aquí podemos ver que hasta un huevecillo de cucaracha traía. Aplicaré el lubricante en esta parte donde se ubica la palanca, que es para subir o bajar los dientes de arrastre. También aplicaré en los siguientes puntos, sin olvidarnos de girar la rueda o volante para mejorar la distribución del lubricante. Aquí se ubica el engrane, el cual tiene una grasa ya muy seca que tiene años y que ya no cubre y ni permite realizar bien el funcionamiento del engrane. Lo mejor será retirarla toda y aplicarle una nueva. Al cepillo le apliqué alcohol para limpiar bien el engrane y lo dejé secar antes de aplicar la grasa nueva.
En esta parte se puede observar que está muy sucio y hasta otro huevecillo de cucaracha tiene. Es por eso la importancia de darle mantenimientos frecuentes a nuestras máquinas de coser, para evitar que los animalitos las invadan y hasta las dañen. Al adquirir una máquina de segunda mano, siempre es recomendable darle una vista internamente y no solo que se vea bien cuidada por fuera y que realice su funcionamiento, porque se puede encontrar en iguales condiciones a esta. Ya que limpiamos bien las tapas, las volvemos a colocar de nuevo asegurando bien cada uno de los tornillos. Esta tapa, las pestañas tienen que encajar bien junto con la inferior para que los tornillos embonen y se puedan atornillar correctamente. Colocamos la tapa porta hilo de la parte de atrás. Se limpian todos los componentes que forman parte del portabobina y los colocamos de nuevo. Por cierto, la tapa del carril tiene un pequeño pin, el cual al colocarlo debe coincidir con el de la base. También limpiamos la placa de aguja y el lugar donde va. Se coloca la placa de aguja ajustando bien los tornillos con el desarmador de punta plana. Esta es la palanca para subir y bajar los dientes de arrastre.
Los bajaré para poder colocar el pie de prensatelas, el tornillo sujetador de pie y la aguja. La aguja se coloca con la parte plana hacia atrás. Para finalizar limpiamos el frente y eso sería todo por el video del mantenimiento de nuestra máquina Montgomery. Gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos hasta el próximo video.